mucho dinero con Balaguer. La semana pasada nosotros tuvimos de invitado a Fran Tejada. Fran Tejada es un ícono del sector agropecuario y le hice, como dicen por ahí, nosotros lo escuchamos y lo retamos a que viniera más a menudo a tratar temas que generalmente el sector agropecuario tiene una condición que no tienen los otros sectores oficiales, y es lo siguiente. Si tú revisas la historia del Ministerio de Agricultura, te vas a encontrar que en el año 66, con menos de 30 años, Fernando Álvarez fue ministro de Agricultura del primer gobierno de Balaguer. Y revisas, y Antonio Guzmán fue presidente de la República porque fue ministro de Agricultura del gobierno de Bosch. Entonces, esa presencia de Fernando Álvarez produjo con los egresados del Instituto Superior de Agricultura y de la Escuela Agrícola de El Loyola como una alianza ideológica, pero más dirigida técnica, entre ellos, que no tenía que ver con su partido político. Podían ser reformistas, podían ser PLDistas, podían ser PRDistas, pero ellos no se pisaban la manguera como bomberos. Nosotros recordamos 2 ministros, recordamos 3. Vigi Álvarez, Luis Toral y un joven apellido Quesada que puso Balaguer cuando quería poner gente joven. Esa gente no eran del sector, pero después todos los ministros tenían entre sí lazos que los unían y que nunca usted encontró que nadie se dirigía en forma de crítica al ministro anterior, ni de Fernando, ni de Hipólito, pero parece como que el líder de eso era Aquino, el líder técnico de ese grupo, Aquino, y también siempre estuvo presente en ese sector, amigo de ese grupo, aunque nunca fue ministro, nuestro amigo Fran Tejada. Y Fran nos puede, primero, nosotros tenemos un programa más adelante con Fran sobre temas muy específicos, pero han ocurrido algunas cosas en el mundo y quisiéramos comentarlas con Fran desde ahora, porque él sufre del mismo insomnio que nosotros, se levanta temprano. Fran, esa clase que gobernó el sector agropecuario, Bretón, Hipólito, Fernando Álvarez, Aquino, Amézquita, todo ese grupo, realmente, ¿qué tenían en común? Un club. ¿Perdón? Era un club ellos. ¿Eran? Un club que tenían. Se protegían uno al otro. Sí, sí. Se protegían. Ahora, a usted le faltó mencionar, para mí, el mejor ministro de Agricultura que ha tenido el país, don Silvestre Alba de Moya. Silvestre Alba de que no era agrónomo, era abogado, pero don Silvestre fue que le dio Es el papá de Campos de Moya. Es el papá de Campos de Moya, pero él fue el que creó con el gobierno de García Godoy la ley número 8 del Ministerio de Agricultura, que está vigente hoy en día. Y también tiene algo que nosotros hemos reconocido. Fue el hombre que introdujo el sector agropecuario formalmente dentro del sector empresarial. Así es. ¿Tú te acuerdas? Así es, así es.
Don Silvestre era una persona... Bueno, lo que pasa es que la cultura intelectual de Don Silvestre fue gobernador del Banco Central también, que a no todo el mundo lo ponen ahí. Entonces, además de ministro... Pero después de Diógenes Fernández o antes. No, antes. Era un hombre muy medido, pero se abarca, él tiene que la ley de agricultura hoy, él fue que le elaboró con un grupo de técnicos. Así que todavía le queda eso. Don Hipólito Mejía fue un buen ministro, pero tenía una gran ventaja, que el presidente era agricultor, don Antonio. Sí. Y cuando la cosa andaba, es por aquí que vamos. Y yo se lo digo porque yo era miembro del Consejo de Asesores Sí, es así. de don Antonio. Es decir, él tuvo un apoyo irrestricto. Irrestricto de don Antonio, que fue un buen gobierno. Lamentable que él se desesperó al final y... Es más, en el sector agropecuario, que no se me ponga bravo Hipólito, para mí que Antonio Guzmán, sin ser profesional, ni haber ido a Loyola, ni a Lisa, hizo más por el sector agropecuario que Hipólito Mejía, porque su posición frente a la fiebre porcina y al problema de la leche, ¿tú te acuerdas? Sí, señor. Lo manejó, Muy bien, ¿verdad? muy bien. Don Antonio era un hombre práctico. Yo lo conocía desde pequeño porque mi padre era amigo de él. Y él era muy amigo del hombre ese que mencionamos la otra vez, Jacobito Lara, porque la finca de ellos estaba entre Moca y Jamao. Y la finca de café de Antonio Guzmán estaba en Arroyo Frío, que es un sitio ideal para café en esa carretera. Y también Arroyo Frío. ¿Y sí. qué tenía Antonio Guzmán subiendo por Villatrini y llegando a Jamao por allá? ¿Qué Café. tenía? Café. Y después en Cotuí tenía arroz. Y en la finca de Bobita, por allá, cerca de Cupellito, tenía ganado. Él era un empresario próspero. Él tuvo la virtud de ser gerente de la Curacao. Eso da mucha sabiduría. Bien, volviendo al tema de lo que tenía en común el grupo ese, era como un club Era un club. que ellos no se reunían para ponerse de acuerdo, pero estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo y no se criticaban uno al otro. Y tenían otra cosa. Tú sabes que ese grupo nunca nadie lo señaló en acciones. Por ejemplo, yo pensaba que cuando uno era ministro protegía al otro y le compraba cosas al otro, pero no era así. No, no era así, no era así. Bueno, Balaguer no exigía que usted hiciera campaña por él para nombrar a los ministros. Eso lo impuso Hipólito Mejía. Yo lo digo por mí. Cuando él llega presidente, digo, uff, el amigo que no conoce al amigo. Dice, tú no fuiste a ayudarme. Digo, y usted no me lo pidió tampoco. Dime una cosa, en aquella época en que no solamente ahora rompen tierra y hacen acercamientos con los productores, pero cuando el gobierno compraba semillas, ¿cómo funcionaba eso, la compra de semillas? Eso lo dirigía Juma. Juma, los chinos. O sea, la compra de semillas certificadas, que tenemos que hacer una gran labor. El gobierno está haciendo un esfuerzo para que los arroceros consuman semillas certificadas, porque si no consumen semillas certificadas, contaminan la finca de malezas. Pero aquí llegaron también a repartir semillas de habichuela. Ah, sí, pero la habichuela es otro mundo. La habichuela es increíble que nosotros no seamos autosuficientes en habichuelas. Yo no lo creo, que hay tierra suficiente. No hay clima en San Juan. Yo creo que en San Juan hay un problema. ¿Qué papel jugó Castillo Pimentel en el negocio, digo, en la producción de habichuelas? Él era buen productor. ¿Manuel? Sí, buen productor. Muy buen productor. Yo conocí la finca de él y compraba a la demás gente. Lo que faltó siempre en las habichuelas fue organización. Y tú acabas de decir que es absurdo pensar que teniendo la tierra, teniendo
la disponibilidad y el consumo de habichuelas rojas, de las que siempre consumíamos, Sí. ¿por qué tenemos que importar generalmente el 50%? Porque faltó una organización de producción. O sea, la habichuela no es para producir los pequeños Pero productores. todos los ministerios han cometido el mismo error. Todos. Porque todavía hoy es insuficiente. Todo. Por ejemplo, es una aberración proteger el ajo. El ajo de aquí se produce carísimo cuando hay en otros sitios. Uy, es que tú tocas los temas vitales. Mira, arroz, habichuela y carne y sazón. Arroz, habichuela, tú tienes que el país resolvió el arroz, casi lo resolvió, Sí. y resolvió la carne con el pollo. Sí, No señor. podía con la res y lo resolvió con el pollo. Pero ¿por qué no lo resolvió con la habichuela? Yo creo que fue falta de visión política. Y se puede hacer todavía. Todavía se puede hacer. Porque Claro, yo es más recuerdo difícil ahora. algo que tú viviste y que lo mencionábamos en estos días. En el sur, que fue donde yo tuve la experiencia, cuando un agricultor o un campesino quería producir habichuela, se metía en una montaña y hacía lo que se llamaba ya una tumba. Una Entonces, tumba. tumbaba una cantidad de árboles, sembraba habichuela 1 o 2 años y Eso no después lo abandonaba Eso no iba. es correcto. Es- No es correcto. Porque ese es el No, conuco. no es correcto, Ese es pero el es lo que te conuco digo. de los taínos. Los taínos le llamaban a esos conucos. la palabra conuco viene de ahí. Viene de ahí, sí. Entonces, eso no funciona así. La producción de frijoles o habichuelas tiene que ser una organización que usted diga, porque eso hay que mecanizarlo totalmente. Para usted poder competir con el precio de Estados Unidos, tiene que mecanizarlo como lo tiene Manuel. O yo no sé si Manuel ya se abandonó. porque No, ahora- lo tiene ahí entre San Juan y Las Matas. Ajá, pero eso es mecanizado, porque la productividad de los frijoles o habichuelas no es alta y no se ha logrado una variedad que tenga alto rendimiento. Y el ciclo es 3 meses. 3 meses, Y tú puedes tener 2 cosechas al año. sí señor. En San Juan tiene una combinación muy buena. Cogen una cosecha de arroz, después viene la cosecha de habichuelas y eso mejora el suelo, porque el arroz es una gramínea y la habichuela es una leguminosa. Yo recuerdo que molían Sí, la paja. de la habichuela. Sí, sí, eso es un abono. Volviendo al tema que tú mencionaste del té, ¿por qué el ajo es tan importante la comercialización? Quizá más que el uso que le damos, porque muchos dicen, tarde o temprano usted puede cocinar sin ajo. Sí, pero el ajo tiene una ventaja, que es un antibiótico, una medicina. O sea, el gobierno, yo promoviera el consumo de ajo. En Europa, cuando llegó aquella enfermedad que mató mucha gente, donde se salvaron mucho en aquellos sitios donde tenían almacenes de ajo. El ajo es una medicina y la gente parece que no lo entiende. Pero es una medicina. El único problema del ajo, que tiene un sabor del diablo, malo, pero es una medicina. Ahora la comida le da buen sabor. Aquí debería producirse ajo Más que la cebolla. es mucho más, protege más el organismo que la cebolla. La cebolla es buena, no estoy diciendo que no, pero el ajo es vital. Lo que no entiendo es por qué... Y tú puedes producir el ajo que nosotros necesitamos en Constanza y en Jarabacoa. En Constanza no, eso es una aberración. En el Cibao, en el mismo San Juan. Pero en cualquier sitio. En cualquier sitio del ajo. Eso es de Constanza. Si esto que están haciendo en Baní, sembrando cebolla, esa misma tierra resiste el ajo. Sí, señor. Sí, señor. Lo que no dijo un amigo suyo que dijo aquí, que aquí podemos producir trigo, aquí no se puede producir trigo. Que nosotros hicimos la prueba en Valle Nuevo y los rendimientos son bajísimos. Ni siquiera en la zona fría. No, porque el trigo es de clima templado y no se da. Quiere decir que esa fruta que Gregorio Mora y algunos probaron en Arroyo Frío de manzana, de peras, de trigo, eso no funcionó. Eso fue un capricho de don Gregorio. No es que no se da,
pero no es rentable comparada con la que se viene de Estados Ni Unidos. el tamaño consiguió nunca. Ni tamaño tampoco. Es como la papa de Perú, pero los grandes productores de papa, ¿dónde están? En Canadá y Europa, porque tienen alta tecnología. Pero de Perú, usted va hoy en día a Perú y hay variedades de papas que ni se conocen de tantas que Sí, hay. pero ya yo he visto tamaños de papa aquí que han avanzado mucho. Sí, con la aquí papa. se ha avanzado mucho, eso es cierto. Aquí se ha avanzado mucho. La agricultura es bonita, es compleja, pero si no se orienta bien, por ejemplo, el arroz tiene un gran problema, la cantidad de agua que exige. Hasta que no se descubre una variedad que consuma poca. Por ejemplo, antes, cuando usted y yo éramos niños, se producía arroz secano. Entonces, un saco, pero para usted competir con el arroz de hoy, una tarea tiene que dar 5 sacos y 6, o si no, usted no compite. Esas dos cosas que usted mencionó, que es arroz secano y arroz con mucha agua, y los ciclos, es decir, una cosecha o dos cosechas, ¿de qué dependen esas dos cosas? Del agua y del microclima. Por ejemplo, el jueves yo estuve en Mao visitando la finca de Américo Rodríguez y de una vez hablé con su amigo Oliverio Espaillat, que está operado de la vesícula, pero ya recuperó todo. Entonces, el compromiso de nosotros tres, introducir tecnología para mecanizar el arroz, que se puede. El gran problema que tenemos en el arroz es que los dueños de factoría, o lo que voy a decir es importante, don Julio. Mira, yo quiero decirte una cosa. El tema que yo traigo hoy para ti tiene que ver con un chiste que hizo José Israel Cuello aquí. Hace muchos años, cuando comenzamos a hacer televisión, Sí. él dice que le llamó mucho la atención que cuando él viajaba a Santiago y pasaba por una o dos factorías, que en esa época había una en La Vega y otra en otro sitio, le llamaba mucho la atención los vehículos que estaban cuando había reuniones de productores y de dueños de factoría. Y veía la cantidad de carros de lujo que tenían los dueños de factoría y las pobres camionetas que tenían los grandes productores. Ese es un Entonces, tema que yo quiero tratar. ese problema que según te oí en estos días, parece que no se ha resuelto. No. Y que tu papá hizo que tú no te metieras en una factoría. En una factoría. Yo quiero de eso hablar, pero también quiero hablar cuando Balaguer decidió hacer las famosas cooperativas y hacer factorías. Yo, por ejemplo, una vez tenía interés en, ya que no podíamos evitar que las emisoras haitianas se metieran de este lado, digo yo, bueno, si nosotros no somos capaces de evitar eso, vamos a hacer lo mismo con ellos. Entonces yo fui a Dajabón y traté, no pude, de colocar una antena en un silo que tenía una factoría o Inespre y que nunca se usó ese almacén. Digo, caramba, qué fuerza tenían las factorías para evitar que eso se hiciera ahí. Entonces, ese es el tema que nosotros quisiéramos tratar más tarde. Fran, yo quiero que tú me digas, ¿quién era Juan Miranda que murió en estos días? Juan Miranda era el gerente de producción de fertilizante Fersan. Un hombre brillante, un hombre que usted llegaba allá y salía contento, porque tenía un don de gente. Y murió de 90 o 92 años, y estuvo trabajando siempre. Y él fabricaba, era técnico de abono. Usted sabe que En Fersan, ¿verdad? en Fersan, no, don Fernando Villella con ese hombre no. Y lo él era consideraba un dominicano o hermano de él. español, ¿eh? Él era español. Él era español, sí. Sí. La mezcladora de Fersan está entre las mejores
Pues aquí están unas noticias que nosotros hemos traído y quisiéramos al final oír la opinión de Fran. Dice, la noticia dice, Ucrania ha exportado 3.7 millones de toneladas de granos por el Mar Negro. Hasta el domingo pasado habían salido 165 cargueros, esos son buques, Sí. con cereales por el corredor marítimo en el Mar Negro. En julio, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo. Y esta es la pregunta. ¿Cómo esta gente llegan a un punto en que se están matando casi con armas nucleares en este momento? Mucha gente muerta, ¿verdad? Zonas que se han capturado y sumado, 4 zonas que Rusia se ha sumado a su territorio. Y en medio de eso dice, pero espérate, permitan que ellos saquen el trigo y los cereales. ¿Cómo es posible? Eso es demagogia de Putin. Putin es un hombre muy inteligente y entonces cede un poco para que no lo critiquen que el alimento no está saliendo al mundo. Pero Putin ayer ya anexó a Rusia los terrenos ocupados por él, que eso viola toda disposición internacional. O sea que yo creo que Estados Unidos y la Unión Europea han sido muy flojas con Putin, porque Putin es un estratega y Putin es un hombre inteligente y fue adiestrado para matar gente en la KGB, ahí fue que se crió. Sí, está bien, de Putin podemos hablar mucho, pero ¿cómo es posible que diga, está bien, nosotros matamos gente y ocupamos Rusia, pero mientras tanto déjalo sacar el trigo? Porque eso es parte de la estrategia de ella. Entonces ahí la presión internacional baja, entonces no los critican tanto. Pero aquí si mismo, tú presionas la economía de un país... Usted y yo tenemos una amiga que es pro Putin, doña Consuelo, lo defiende a rajatabla. Sí. Y digo yo, ¿qué será lo que defiende doña Consuelo a Putin? Lo defiende a rajatabla. Pero ella es dueña de ella, ya puede hacerlo. Sí, pero eso es eso una también. estrategia de No, Putin. lo que pasa es que Consuelo no le tiene miedo a la OTAN. Ese es el problema. Hay mucha gente que No, don Julio, lo que pasa es que Putin. todavía doña Consuelo cree que es comunista, pero ella no es comunista ya. No, eso tiene que ver mucho con que no es que... Bueno, Ucrania ha exportado 3.7 millones de cereales desde que el pasado julio se abrió el corredor, indicó el Ministerio de Infraestructura, en virtud del pacto alcanzado con Rusia para el transporte de grano. Es decir, tienen un pacto para los granos, pero no un pacto para parar de matar gente. Hasta el domingo pasado han salido a través de los puertos acordados un total de 165 cargueros con cereales. A lo largo de esta jornada se prevé la partida de otros 10 barcos con 169,000 toneladas de grano. El acuerdo para desbloquear las exportaciones de cereales y otros productos fue firmado el pasado julio por separado por Rusia y Ucrania, bajo el auspicio de las Naciones Unidas y de Turquía. Turquía es porque hay una parte de un mar que sale y es turco. Se supervisan los envíos. Hasta el inicio de la invasión rusa en febrero, Ucrania exportaba hasta 6 millones de toneladas mensuales. El bloqueo de los transportes amenazó con precipitar una crisis global de alimentos. ¿Qué por ciento tú crees de alimentos, específicamente de grano, que salen de esos dos países? Más o menos un 15%. Un 15%. ¿No era tanto? No, eso no es tanto. Es más imagen que otra cosa. Lo que pasa es que Egipto... Y ese 15 afecta a los precios mucho. Sí, porque sí hay una parte que ellos dominan el precio, son los fertilizantes. Ah, ya. Y ellos producen más o menos un 20% de los fertilizantes. Ok, otro tema. Regadíos, empleos y sistemas alimentarios.
Este año de fuerte sequía estamos asistiendo a impactantes imágenes que sugieren que el cambio climático y sus efectos ya están aquí. El sector agrario consume más del 80% del agua de nuestro territorio. En un contexto de creciente escasez hídrica, merece la pena reflexionar. Cultivos cada vez más grandes y en menos manos. 2 décadas de concentración de tierra en España. La superficie agraria en regadío consume algo del 70% del agua del territorio español. Aquí se parece eso, el porcentaje de agua que se usa en arroz. El porcentaje de agua es la mayoría. Los 5 millones de hectáreas o 6 millones que hay dedicadas en el país, el 60% se utiliza en arroz. Aquí la irrigación es el arroz. Y en el arroz hay un problema que muchos agricultores, y ahí me voy yo a incluir, utilizan el agua como herbicida para controlar malezas. Ellos están destinando importantes presupuestos destinados a mejora en la productividad a través de regadíos y se prevé el gasto. Sin embargo, el último censo publicado en España en mayo del 22 muestra que en los últimos 10 años se han perdido el 7% de los exportadores y el 7% de los empleos. Los regadíos no revierten la concentración de tierra y de beneficios. En otras palabras, aquí se está haciendo algo para equilibrar el gasto de, por ejemplo, los canales de riego tienen un gasto, ¿verdad? Sí. Y el agua que se vierte en el mar también. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, México, en lugar de tener canales, tiene tuberías para que el agua no se evapore, porque el agua es un líquido preciado. Todo el mundo está economizando agua, menos nosotros. Y eso es una realidad. En la línea noroeste, que tiene buena rentabilidad el arroz, pero en la línea norte me van a matar lo de allá. Debería estarse produciendo más cantidad de banano o de hortalizas, que es más rentable que el arroz. Y si yo digo que Ramón Santos está con nosotros ya, si yo digo que Él sabe lo que yo estoy diciendo, que porque el 100% a Balaguer se lo dijeron de la una vez. comida que se produce necesita el agua, ¿es el 100% o todavía hay alimentos que no requieren agua? Sí hay alimentos que requieren menos agua. Por ejemplo, el plátano, la mayoría no tiene agua. Requiere agua, pero no tiene agua. ¿Y cómo le dan agua entonces a La naturaleza se la da. De las lluvias hay que decir que la sequía afecta. Por ejemplo, plátano con irrigación produzco yo. Hay 2 o 3 y en Mao. Pero el pueblo de Moca y el mío. ¿Ustedes creen que Y La Vega, eso es sin agua. ¿Ustedes creen que el cambio climático es un invento o es una realidad? No, eso es una realidad. Eso es una realidad. Y yo la estoy viviendo en el campo. El sol no pica igual. No pica igual el sol. Bueno, aquí hay ¿Usted otro. sabía que en Israel la gente trabaja en el campo hasta las 10 de la mañana y después a las 4 comienza? De 10 de la mañana a 4 de la tarde nadie soporta trabajar a cielo abierto en Israel por el sol. Hablamos de España, ahora vamos a hablar de Italia. Dice, un señor de nombre Gianpietro, un investigador nacido en Italia, en una amplia trayectoria en la investigación de producción de alimentos en Europa. Es profesor de investigación y fue un disertante en un congreso. La agricultura que no usa insumos tecnológicos emplean la profunda sabiduría de la agroecología, el reciclaje de nutrientes de plantas a humanos y de humanos a plantas tiene bajo impacto ambiental, pero genera bajos rendimientos y por ende los productores son pobres, describió Gianpietro, quien también afirma que la agricultura que depende de insumos tecnológicos tampoco es sostenible. En Europa la agricultura es el sector económico que requiere la mayor inversión económica por trabajador, pero genera
el menor retorno económico de la inversión, el mayor impacto ambiental por puesto de trabajo proporcionado en la sociedad. Lo que todo esto dice es lo siguiente: para ese investigador, la agricultura no es sostenible y vaticina un futuro oscuro para los productores y para las personas que trabajan en agricultura. ¿Tú lo ves así? Sí, lo que pasa es que Italia no tiene la última tecnología en Europa. La última tecnología en Europa la tiene Holanda, Alemania y Francia. Ahí es que está la alta tecnología agrícola. Pero los italianos quieren sobrevivir, diría yo. Entonces no tienen suficientes recursos para transformar la agricultura a alta tecnología. Eso lo logró Estados Unidos, pero con grandes inversiones. Porque hoy en día quien tiene mayor tecnología es Estados Unidos. Israel la tiene, pero no tiene tantos recursos y es muy pequeña. Israel es un pedacito, es la mitad de nosotros. Bien, dice, el pienso caro, granja cerrada y reses sacrificadas amenazan el abastecimiento de leche. Desde el mes de agosto, la caída de la producción ha alcanzado el 6%, representa 30.000 toneladas de leche menos al mes. ¿Habrá desabastecimiento de leche en los próximos meses? La pregunta no tiene respuesta y nadie se atreve a decir un sí o un no rotundo. No va a haber. Pero lo ¿Sabe que por es qué? un hecho es que la producción de leche ha caído. Sí, la producción de leche ha caído, pero hay inventario de leche. ¿Hay? Inventario de leche en polvo. Almacenes de leche en polvo. Entonces, por ahora no. A largo plazo sí puede haber un problema. Porque, por ejemplo, Estados Unidos produce más leche que Europa. ¿Tú estás de acuerdo, Ramón? Recuerde que él es mocano igual que yo. Entonces tenemos que estar de acuerdo y no No, peleamos. pero en muchas cosas no está de acuerdo. En muchas cosas. Estuviera ahorita con la factoría a ver si está de acuerdo. Ah, pues. Bien, porque él no ha sido productor de arroz, ¿verdad? Esas son de las Es cosas lo que él no ha sido. Es lo que ignoró mucho arroz. Él Ignoró mucho arroz. ahí en el Banco Agrícola. En el Banco Agrícola. Yo manejé la política arrocera 7 años. Ve acá, a propósito de pignoración de arroz, ¿por qué en Balaguer esa pignoración se movía? A veces en el Banco Agrícola y a veces en INEPRE era. No, porque la pignoración es un financiamiento. Que lo Pignoración otorga es cualquiera. un empeño. Un Empeñaba en empeño. Esa mercancía está ahí, dame el 75% del valor. O el que tú digas, 60, ok. Entonces cuando yo la venda yo tú te pago. prestabas con el arroz de garantía. Y para sacarlo de ahí, para venderlo, hay que pedirle un permiso al dueño de Pero los cuartos. oiga esto. Y si no pagaba, lo ejecutaba. Claro, ahí está su garantía de una vez, no, Pero venderlo. aquí se ha hecho mal, don Julio. Porque aquí sí le ha dado la pignoración a la factoría y la OMC. En la factoría. A la factoría y la OMC dice que es al agricultor que hay que dárselo. O sea, aquí se ha violado a esa disposición. Y tú lo sabes igual que yo. Sí, pero no podemos hacer todo lo que quieren que Bueno, hagan estamos de las acuerdo. organizaciones internacionales. Porque qué capacidad, excepto gente como tú, que son empresarios, profesionales, productores de calibre, que tienen facilidades, No, si se eso es necesita. cierto. No, eso es cierto. Un país donde el 51% lo producía la reforma agraria, parcelero de 40 y 50 tareas. ¿Cómo tú le ignoras un almacén de arroz? Miren, yo creo que ya es hora de dar la bienvenida a mi querido Fran Tejada, pero con el tema que él vino hoy, o por lo menos que yo quiero que él trate, que es el problema eterno, porque desde que yo estoy aquí, Yo estaba oyendo. hace 30 y pico de años, ese tema existe, que es algo que nosotros no entendemos, y lo confesamos con toda sinceridad, y es el tema de producir arroz. Se coge una porción de tierra que puede ser un gran productor o la mayoría de los productores de arroz cuando comenzamos tenían menos de 100 tareas de arroz. Cogían ese arroz,
lo ponían en la orilla de la carretera, pasaba un camión o una camioneta y llevaba ese arroz en cáscara con una medida que yo todavía no entiendo, colonial, que se llama de que fanega. Pero cuando en el molino lo procesaban, entonces ya se llama quintales. Así es. Ese jueguito yo nunca lo entendí. ¿Por qué? Pero está bien, la fanega es con cáscara. Así era que yo lo entendía. Si es con cáscara es fanega. Si es blanco, entonces eso se llevaba a un molino que extrañamente esas factorías eran de personas que no se metían hasta la rodilla en el lodo. Eran personas que le llevaban y procesaban eso. Entonces ellos le decían al tipo, tú tantas fanegas te produjeron, tantas libras. Y entonces, sí señor, y mira los cuartos. Y ese es el que decía cuántas eran. Dependía, después vino un chino que enseñó a este país a cultivar, a rendir más, pero aún así no resolvieron el problema de las factorías. Y yo le pedí a Fran, que nos contó una vez que él quería ser molinero y que su papá le dijo, Fran, ¿y tú te vas a meter a robarle el arroz a los pobres cosecheros? Entonces él le dio pena y no se metió a molinero, que fue tu gran error. Porque hoy fuera Fran Tejada, hoy fuera millonario. En cuarto. Bien, nosotros queremos, después de la pausa, hablar de eso, que por qué eso todavía existe y por qué esas factorías no son de los productores y siguen siendo de un sector que no es el productor.